Buenos Hola, ¿qué días, tal? Buenos días, profe. profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, vamos a comenzar nuestra clase de este día recordando rápidamente de lo que vimos la clase pasada. Entonces, comenzamos el nuevo tema relacionado con el llamado momento lineal. Y bueno, la definición del momento lineal o cantidad de movimiento es bastante simple, ¿no? Es simplemente el producto de la masa de una partícula por su vector velocidad. Sin embargo, esta cantidad nueva nos permitió entender de una forma distinta lo que es una fuerza, o lo que produce, mejor dicho, una fuerza, que en este caso es cambios en el momento lineal de una partícula. Y bueno, analizando únicamente las fuerzas que se establecen cuando dos objetos están en interacción mutua, concluimos que el momento lineal de ese sistema de dos partículas, por ejemplo, es una cantidad que se conserva. O sea, no cambia en el tiempo. Eso se conoce entonces como la conservación del momento lineal. Repito, válido únicamente cuando las únicas fuerzas que consideramos son las que se establecen entre los objetos en sí. No tomamos en cuenta fuerzas externas. Y eso en lo que nos llevó fue a esto, ¿no? A decir a interpretar el resultado de dos posibles maneras. La primera es asumir que somos capaces de llevar a nuestro sistema de alguna manera a un lugar donde no exista ninguna interacción con absolutamente nada, ¿no? Es imaginaros una burbuja donde metemos nuestro sistema de partículas y nos olvidamos de si hay vector peso, si hay vector normal, si hay vector tensión. Esas no nos interesan. Las únicas de interés relevante son aquellas que se establecen entre estas dos partículas, por ejemplo, o más elementos. Y bueno, esa relación, esa ecuación de conservación, pues realmente se trata de tres ecuaciones escalares. Porque esta ecuación vectorial, esta igualdad vectorial, se tiene que cumplir tanto en el eje X como en el eje Y y el eje Z. Y bueno, para ilustrar, ¿sí? Una pregunta, ¿está presentando? A ver, nuevamente en la pantalla. No. Ya se ve. Ah, ok, perfecto. Ahora Bien. sí. Entonces, mencionaba que la ecuación de la conservación del momento lineal es una ley de conservación que se tiene que verificar en los tres ejes, ¿no? Y la clase de ayer vimos dos ejemplos para ilustrar justamente esta parte, ¿no? Un ejemplo en el que un niño lanza un objeto y a consecuencia de ese lanzamiento, el niño que está montado en un bote comienza a desplazarse y además lo hace en una dirección opuesta a la que toma el objeto que es lanzado, ¿no? Y eso tiene que ver enteramente con la conservación del momento lineal. Otro ejemplo que vimos fue el caso de dos partículas, dos pelotas, dos masas, que están en un espacio tridimensional y concluimos que al considerar la interacción entre estas dos partículas, lo que sucede es que la partícula A, de acuerdo al problema, cambia de dirección. Y así también cambia en sus componentes de velocidad, tanto en el eje X, el eje Y y el eje Z. Y entonces, utilizando la conservación del momento lineal, fuimos capaces de determinar con qué velocidades termina moviéndose la partícula P, la que inicialmente estaba en reposo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Con algo que se comentó, con algo que se ha comentado en la clase pasada. No, profe. Ok, vale. Entonces, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que da nombre a nuestro tema, que es el impulso lineal. Y bueno, cuando ustedes escuchan hablar de la palabra impulso, ¿qué les viene a la mente?
coloquialmente, en la vida cotidiana? Pues que tomas fuerza para poder hacer algo. Ok, que se toma fuerza para hacer algo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿O en qué contextos, en qué otro contexto pueden llegar a utilizar esa palabra? Si decimos que damos un impulso o que recibimos un impulso, ¿cuál es la idea entonces que viene a nuestra mente? Que empujamos algo. Ok, que empujamos algo. Eso significa entonces que hay una fuerza ahí, ¿no? Similar a la Sí, primera idea. Ok, vale. Bueno, claro. ok. Bueno, coloquialmente, digamos, lo que ustedes, bueno, solamente escuché dos respuestas, pero suponiendo que en general todos tenemos la misma idea en sí, pues esa idea no está tan errada de lo que realmente es el impulso, o lo que vamos a entender como un impulso. Entonces, vamos a considerar ahora eh, el efecto que va a tener una fuerza externa a la hora de que es aplicada sobre un sistema de partículas. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ya no a pensar que el sistema está aislado. Digamos, la clase de ayer trató de la situación en la que aislamos al sistema de partículas. Nos olvidamos de las fuerzas externas. La clase de este día va a tratar de que ahora sí, ¿qué pasa si incluimos las fuerzas externas? ¿De acuerdo? Y cuando incluimos las fuerzas externas, caemos en la necesidad de definir una nueva cantidad vectorial llamada impulso lineal. En la literatura, el impulso lineal, ustedes lo pueden encontrar como la letra J mayúscula o la letra I mayúscula. Yo voy a utilizar la letra J para hacer referencia al impulso lineal. Bueno, el impulso lineal, para empezar, es una cantidad vectorial. Porque como ustedes lo mencionaron, cuando escuchan hablar de impulso, tal vez lo primero que viene a su mente es una fuerza. Entonces, la fuerza es una cantidad vectorial. Por lo tanto, el impulso también va a ser una cantidad vectorial. Pero ¿cómo se relacionan entre sí? Bueno, la definición formal del impulso es la que tenemos aquí. Vean, el impulso es igual a la integral de una fuerza que depende del tiempo. Evaluada esta integral desde un tiempo t1 hasta un tiempo t sub 2. Pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué queremos decir con esta situación? Quiero que piensen en, bueno, no sé, por ejemplo, en el ejemplo típico, el ejemplo clásico que hemos utilizado, el de un jugador que le da una patada a una pelota. Entonces, por ejemplo, consideren a ver, vamos a ver aquí, tenemos aquí el pie del jugador. ¿Ok? Y aquí tenemos un balón. Pues estamos en un partido de fútbol y el jugador recibe un pase y el balón va en su dirección y el jugador pues patea ese objeto. ¿Han visto en cámara lenta cómo se da, cuál es el proceso que conlleva el patear una pelota? ¿O se Pues imaginan qué es como lo que que ocurre? tienes que, bueno, dependiendo si está la pelota parada, pues puedes tomar impulso, como dice, en corriendo y para poder aplicarle una mayor fuerza a la hora de disparar. Ok, pero ¿cuál es el proceso a partir de que el zapato del jugador toca la superficie del balón? ¿Se imaginan? ¿Lo han pensado en algún momento? ¿O han visto tal vez en internet en videos
donde se graba en cámara lenta lo que sucede? Pues como que está raro, ¿no? Porque después de que lo toca, el pie como que se va en una dirección, digamos, como que todavía sigue un recorrido, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué pasa con el balón? ¿Qué nos Pues imaginamos que empieza, ocurre con el balón? empieza a recorrer, o bueno, empieza pues sí, a tomar cierta distancia de acuerdo a cómo de acuerdo a lo que pues creo yo el jugador intentó darle dirección. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? No ¿O una idea complementaria? forma un ángulo. Bueno, cuando uno patea fuerte. ¿Cómo, perdón? Que cuando uno lo patea fuerte, también depende, así como que toma un cierto ángulo, ¿no? Ok, pero lo que me refiero aquí, o lo que quiero que ustedes sean capaces de analizar o discutir es cómo es ese proceso que lleva a la pelota, ya sea que sea en reposo o que sea lanzada, no importa, a cambiar su dirección de movimiento o a ponerse en movimiento, lo que sea. A ver, eh, sería bueno que lo puedan ustedes buscar en internet, digamos, videos al respecto, de cómo es el proceso. Y a grandes rasgos lo que sucede es lo siguiente. Cuando el pie del jugador toca la superficie del balón, el balón se deforma. La pelota no mantiene su forma esférica, sino cuando recibe el toque o percibe, en este caso, el pie del jugador en contacto con la superficie del balón, el, 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 ese objeto se deforma. Y lo que está sucediendo es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, aquí en esta gráfica, la fuerza versus el tiempo. Eso es lo que va a experimentar el balón. Vean, el balón está, ya sea que está en reposo o que está dando vueltas en la cancha, la situación que ustedes gusten. Pero al inicio no experimenta ninguna fuerza proveniente del calzado del jugador. Entonces, esto ocurre durante un cierto tiempo hasta que llegamos a un tiempo T1. En ese tiempo T1, ¿qué es lo que ocurre? El pie del jugador entra en contacto con el balón en este momento. ¿Y qué notamos que pasa con la fuerza que aplica el pie del jugador sobre el balón? Comienza a crecer. Vean, comienza a crecer rápidamente. Durante ese proceso, el balón es deformado. La fuerza que experimenta gracias a esa patada que se le está dando aumenta hasta llegar a un valor máximo. Y después comienza a disminuir. ¿Qué se imaginan que estará ocurriendo cuando la fuerza esta comienza a disminuir? Pues el balón va a llegar en reposo. No. A ver, ¿puede repetir un poquito la idea? Es que se me trabó tantito, profe. Estamos aquí viendo que en el tiempo T1 el pie del jugador entra en contacto con el balón. En el tiempo T1. El balón se deforma y experimenta una fuerza que crece rápidamente. Porque aquí estamos entrando aquí está entrando en contacto, a partir de T1, está entrando en contacto el pie del balón con el pie del jugador con la superficie del balón. Y esta fuerza aumenta rápidamente. Y después comienza a decrecer. En este proceso de que la fuerza va decreciendo, ¿qué se imaginan que está ocurriendo? No sería que ya el jugador en sí ya dejó de patear. Bueno, la pelota se separó del pie del jugador, por Exacto, decir. exactamente. A partir de este punto, a partir de este tiempo
que no estamos marcando aquí directamente, la fuerza que experimenta el balón por parte del pie comienza a disminuir. Y eso es porque el balón comienza a separarse del pie. Poco a poco. Hasta que vean, llegamos a un tiempo T2 donde la fuerza ya dejó de existir. Vean, ya se hizo cero. Es decir, el balón ya salió disparado. Entonces, de manera bastante general, podemos decir que eso es lo que sucede cuando uno patea o golpea algo. Ese algo, de manera, ¿cómo decirlo? Inesperada, recibe una fuerza que crece de manera rápida. Es lo que sucede, por ejemplo, con el balón. El balón está ahí quieto, sin hacerle nada a nadie, y cuando de repente, en un tiempo que hemos nombrado T1, es golpeado. Pero la fuerza que recibe actúa de forma rápida, o sea, crece rápidamente. El balón se deforma. Llega un valor en el que la fuerza es la máxima posible, y entonces después la fuerza desaparece. O sea, vean, va tendiendo a cero. Y lo que está ocurriendo es esto. Tenemos el balón, recibe la patada. Si observamos lo que sucede con el balón, veríamos cómo pasa de estar en su forma esférica a deformarse en el punto en el que está recibiendo la patada. Aquí estoy exagerando para que eso sea notorio. Y ya después de que recibe la patada, comienza a alejarse. Y entonces recupera su forma esférica. Pero entre este lapso de tiempo, desde T1 hasta T sub 2, el balón recibió o experimentó una deformación. A ese proceso en el cual actúa una fuerza que tiene una magnitud muy grande y la acción o el tiempo en que tarda esa pelota en actuar o lo que dura, se le conoce justamente como impulso. Eso es lo que estamos calculando aquí. Por eso la integral no va desde 0 hasta infinito, por ejemplo, sino va desde T1 hasta T sub 2. ¿Por qué? Porque en T1, el objeto en cuestión recibe la fuerza. Experimenta el efecto de una fuerza que se le está aplicando, la cual comienza a crecer rápidamente. Después esta fuerza comienza a desvanecerse, como en este caso el balón, que comienza a separarse del pie del jugador. Y terminamos en T sub 2. En T sub 2, la fuerza que se le había aplicado al objeto ya desapareció, ya no está experimentando ese efecto de esa fuerza. Entonces, por eso integramos hasta T sub 2. ¿Sí es claro entonces lo que está ocurriendo aquí? ¿Cuál es el análisis que hay que tomar en cuenta? Sí, profe. Entonces, como que tomamos la fuerza que se le aplicó a un objeto en dos tiempos, bueno, de T1 a T2, ¿no? Exacto, de T1 a T2. Ahora, Bueno, sí. Este intervalo de tiempo, desde T1 hasta T2, a veces es un tiempo muy pequeño. O sea, es un delta T muy, muy pequeño. Pongan esto en contexto. O sea, pensamos en un partido de fútbol, ¿no? Real. Vemos cómo los jugadores se están pasando el balón, o le dan patadas, o le dan cabezazos, y pareciera, y ese es a veces el detalle que se nos olvida, pareciera que los procesos son automáticos. O sea, el balón choca contra el pie del jugador y en automático sale disparado.
esa es nuestra experiencia, porque nosotros no somos capaces de identificar procesos en los que ocurren de forma rápida. Pero si nosotros fuéramos capaces de ver en slow motion, como se le conoce, veríamos justamente este proceso, el cual de manera general puede tomar milésimas o centésimas de segundo. Y un tiempo medido en centésimas de segundo, para fines prácticos, para nuestra vida cotidiana, eso es prácticamente pues, inmediato. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el detalle a la hora de calcular el impulso lineal. Aquí, en el impulso lineal se consideran fuerzas muy grandes, o sea, me refiero a fuerzas por arriba de, por poner un número, 100 newtons o 500 newtons, cuya acción dura apenas unas centésimas de segundo. Por eso esta curva, vean, está muy, casi puntiaguda. Porque el intervalo de tiempo, vean, aquí está en milisegundos. O sea, son, lo que vamos a analizar a partir de ahora, son fenómenos en los que una fuerza de un módulo muy grande actúa sobre un objeto durante un intervalo de tiempo muy pequeñito. Eso es lo que llamamos impulso. Y no está tan errado de lo que ustedes mencionaban. Si damos o recibimos un impulso, es como empujar, como que le empujamos a alguien. Y no está tan errada esa idea. Porque de hecho, vean, el impulso está relacionado con una fuerza que que le aplicamos a un objeto o a una persona, si se quiere. Pero esta fuerza que se le aplica tiene la característica de actuar en un intervalo muy pequeño de tiempo. Casi imperceptible a simple vista. ¿Vamos bien entonces con la idea? Sí. Sí. Ok, bueno. Ahora, resulta que puede pasar que si la fuerza es constante, aquí aquí se ha dibujado una fuerza que no es constante. De hecho, como ven, aumenta muy rápidamente, llega a un valor máximo y después comienza a ir a cero. Bueno, eso es una fuerza que depende del tiempo. Pero en el caso que se pudiera dar en el que la fuerza sea constante, entonces esta integral pues se simplifica y queda simplemente como la fuerza aplicada por el intervalo de tiempo que dura su aplicación. Porque pues notan, esta fuerza saldría de la integral y lo único que quedaría por integrar es diferencial de t. Y al hacer la integración y al evaluar de t1 a t sub 2, se ve como una resta simplemente. Entonces, bueno, esto, repito, lo que está aquí en color amarillo, es válido únicamente si la fuerza es constante. Pero de manera muy realista, lo que realmente sucede es que la fuerza no es constante. Va a depender del tiempo. Crece muy rápido, llega a un valor máximo y después se va a cero. Bueno, otra idea importante en el caso de las fuerzas que no son constantes en el tiempo es cómo determinamos lo que se conocerá como la fuerza promedio. Bueno, una fuerza promedio, como su nombre lo sugiere, una fuerza media, se calcula haciendo la siguiente suposición. Bueno, no sé en qué van en cálculo integral, pero bueno, tenemos el área de debajo de la gráfica de esta función. Recuerden, eso es la integral. Es calcular el área de esta región. Aquí está. Pero ahora, lo que hacemos aquí es situarnos en el hecho de que esta área se podría aproximar, bajo ciertos criterios, a un rectángulo. Entonces, la base del rectángulo será el intervalo de tiempo, el delta t. O sea, desde que la fuerza T1 la fuerza aparece en T1 hasta que desaparece en T sub 2. Y vamos a considerar que la fuerza
se puede representar como un rectángulo, bueno, a una altura constante. Aquí está, vean. Entonces, bajo ese supuesto de que la fuerza se puede mantener aproximadamente constante, el impulso se calcula simplemente como el área de este rectángulo. Despejando, o sea, J igual a fuerza por intervalo de tiempo, lo que tenemos hace unos momentos, ¿ok? Despejando, pueden notar que entonces la fuerza llamada fuerza promedio es simplemente el impulso dividido entre el intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Y eso, repito, pues tiene que ver con el hecho de que estamos pensando que el área real que estamos queriendo calcular, aquí, vean, esta área grande, toda esta, la podemos aproximar al área de un rectángulo. Este rectángulo que se estaría formando aquí, que tiene como base el intervalo de tiempo y que tiene como altura esta fuerza promedio. Eso bajo ciertas condiciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es algo que generalmente se ve en cálculo integral, así que pues no entraremos en detalles. Nosotros simplemente lo que vamos a hacer es tomarlo como un hecho cierto y pues de ahí haremos algunos cálculos. Pero bueno, entonces cuando a ustedes les piden determinar la fuerza promedio que actúa sobre un objeto, lo que tienen que considerar es el impulso que recibió, o sea, el vector J, entre la duración en la que actuó dicha fuerza, que generalmente van a ser valores de milésimas o centésimas de segundo. Bueno, vamos a continuar ahora con otra idea que se conoce como teorema impulso-momento lineal. Y antes de pasar a revisarlo, quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué nos dice el teorema trabajo-energía? ¿Recuerdan? Menciona que la energía aplicada sobre, más bien, que la fuerza neta aplicada sobre un objeto modifica su energía cinética, ¿no? Pero entonces sería, si fuese, bueno, no está tan errada la afirmación, pero entonces ahí donde está el trabajo, porque se llama teorema trabajo-energía. Pues al momento en el que se modifica su energía cinética, ¿no? Matemáticamente, recordemos, el teorema trabajo-energía se escribe así. ¿Cómo interpretamos esa ecuación? ¿Qué nos está diciendo? Que el trabajo es igual al cambio de, La de energía variación de la cinética energía en una cinética. partícula. Ok, que el trabajo mecánico es igual a la variación de energía cinética. Es decir, que si el trabajo mecánico es positivo, ¿qué implica eso en la energía cinética? Cuando se tiene un trabajo mecánico positivo. Que la energía cinética aumente. Exactamente, que va a existir un aumento en la energía cinética. ¿Y si el trabajo mecánico tiene signo negativo? Pues que disminuye la energía cinética. Exactamente, habrá ahora una disminución de energía cinética. Entonces, ese es el teorema de trabajo-energía. Establece una conexión entre el cambio que podemos observar en la energía cinética de un objeto y el trabajo mecánico que se le aplica a ese objeto, debido a una fuerza total o una fuerza neta. Bueno, vamos a ahora ver un teorema equivalente para el impulso y el momento lineal.
Bueno, entonces, vamos a considerar lo siguiente. Vean lo que estaría ocurriendo. Por definición, les mencioné, el impulso lineal, el vector J, es igual a la integral de una fuerza que varía en el tiempo. Esta integral se calcula desde un tiempo t1 hasta un tiempo t sub 2, donde t1 es el momento en el cual esta fuerza comienza a actuar sobre una partícula o sobre un conjunto de partículas. Y t sub 2 es el momento en el cual esa fuerza deja de actuar. ¿De acuerdo? Recuerden justamente esto, esta gráfica, o recuerden el ejemplo del jugador pateando un balón. Bueno, de la clase pasada, recuerden ustedes, vimos que cuál es el efecto que tiene la fuerza sobre un conjunto de partículas, el cual es modificar su momento lineal, ¿cierto? Eso es lo que vimos la clase pasada. Entonces aquí está la sustitución. La fuerza la reemplazamos por el efecto que va a producir, que es cambios en el momento lineal de la partícula o del sistema de partículas. Bueno, continuando con el proceso de cálculo, estos elementos los podemos cancelar. Y entonces lo único que nos queda por integrar realmente es este diferencial de P. Si ustedes evalúan la integral desde un tiempo t1 hasta un tiempo t2, lo que estarían encontrando es esto. El momento del sistema de partículas en un instante 2 o un instante final menos el momento lineal de ese mismo sistema de partículas en un instante inicial o en un tiempo t1. ¿Y esto qué es? Pues una diferencia del momento, una variación en el momento lineal. Eso que estamos haciendo en una sola línea, ese cálculo ahí mostrado, es el que se conoce como el teorema impulso-momento lineal. Y quiero que noten la semejanza que hay con el teorema el teorema trabajo-energía. Recuerden lo que habíamos comentado, que ustedes señalaron. El trabajo mecánico es igual a las variaciones en la energía cinética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si observamos algún aumento o alguna disminución en la energía cinética de una partícula, eso se explica mediante la aplicación de un trabajo mecánico. Una fuerza actuó aplicando o realizando un trabajo mecánico sobre esa partícula. Bueno, aquí algo similar. Si observamos un cambio en el momento lineal de una partícula, ¿eso a qué se debe? A que se le aplicó a esa partícula un impulso lineal. O impulso, si lo quieren decir simplemente así. Y eso no está tan errado o está tan alejado a nuestra habla coloquial. No, si nosotros estamos ahí quietos pensando en la inmensidad del universo y alguien nos empuja, o sea, recibimos un impulso, está cambiando nuestro momento lineal, ¿cierto? Porque inicialmente estábamos en reposo. No teníamos momento lineal igual a 0. Pero en el momento en que nos empujan, es decir, estamos recibiendo un impulso gracias a una fuerza que actúa en un intervalo de tiempo. ¿Cuál es el efecto al recibir ese impulso? Que nuestro momento lineal se modifica. Nos desplazamos en alguna determinada dirección. Si estábamos sentados y nos empujan, podríamos caer del asiento. O si estamos de pie y nos empujan, podemos dar un paso hacia adelante o un paso en alguna dirección, de acuerdo a en qué dirección hayamos recibido el empuje. ¿Te queda claro entonces lo que nos está diciendo el teorema impulso-momento lineal? Pues es una variación que nos dice de
De nuestro momento, del momento que vamos a calcular, ¿no? Así es. Si, por ejemplo, bueno, y aquí algo importante a tomar en cuenta. Recuerden que esto es una cantidad vectorial. Entonces, cuando hablamos de que una cantidad vectorial cambia en el tiempo, o sea, pasa de un valor P1 a un valor P sub 2, recuerden que puede estar cambiando dos cosas. O bien el módulo del vector o la dirección del vector o ambos al mismo tiempo. O sea que aquí tienen que tomar esto en cuenta. Cuando hablemos del cambio en el momento lineal, puede deberse a que el impulso que recibe ese objeto es capaz de modificar o bien el módulo del vector momento lineal o bien la dirección del momento lineal o ambos al mismo tiempo. Entonces, en resumen, tenemos esto. A la ecuación que hemos escrito aquí, que en resumen se puede escribir como J igual a variación del momento lineal, a este resultado es el que se le conoce como el teorema impulso-momento lineal. Y lo que nos está diciendo es que cualquier cambio que observemos en el momento lineal de una partícula durante un intervalo de tiempo, o sea, desde un tiempo t1 hasta un tiempo t sub 2, será igual al impulso del vector j que recibe gracias a una fuerza que actúa sobre esa partícula o sobre ese sistema de partículas en ese mismo intervalo de tiempo. Vamos a ver a continuación unos ejemplos donde, bueno, la idea es que tal vez esto les ayude a entender lo que está sucediendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a, bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta, algo que no esté quedando claro antes de seguir avanzando? Creo que todo bien, profe. Ok, vale, entonces vamos a pasar al primer ejercicio, donde, bueno, puede que el problema en sí no le sea tan ajeno. ¿Alguna vez han jugado o han presenciado este juego en el que se lanza una pelota de goma contra una pared? Sí. Bueno, pues ese juego justamente, en él podemos hablar del impulso y la variación del momento lineal. Y es justamente lo que está sucediendo aquí. Nos hablan de que una pelota de tenis, que puede ser una pelota también de goma, llevando el problema a una situación real, que tiene una cierta masa de 0.06 kilogramos y una rapidez de 25 metros por segundo, golpea una pared. Entonces, piensen en este juego. Tenemos esa pelota de goma o de tenis yendo a la pared en una dirección de 45 grados respecto a la superficie de la pared. Esta pelota va a llegar a la pared, va a entrar en contacto con la superficie de la pared, la va a golpear y debido a esa interacción, nos dicen aquí que la pelota va a rebotar con la misma rapidez y también a 45 grados. Vean aquí entonces la figura. Viene la pelota, golpea la pared y rebota. Es exactamente lo mismo que pasa con este juego. Se lanza la pelota de goma, golpea la pared y como resultado de esa interacción, la pelota generalmente cambia de dirección. Bueno, en este caso nos preguntan a nosotros, ¿cuál será el impulso, tanto en magnitud y dirección, dado a la pared? O sea, nos están preguntando sobre un vector J que tenemos aquí señalado. Y ese vector J se va a presentar justo en el momento en el que la pelota toca a la pared.
¿Preguntas, comentarios sobre la situación aquí presentada? No. Ok, bien. Entonces, ¿cómo podemos encontrar lo que el problema nos está pidiendo? Para empezar, ¿existe en este problema un cambio en el momento lineal de la pelota de tenis? ¿Cómo, perdón? ¿Existe un cambio en el momento lineal de la pelota de tenis? Sí, ¿no? Sí, yo también digo que sí, ¿no? O Cuando sea, golpea la primero pared. está ¿Por qué? ¿En qué se estarían basando para decir que sí hay un cambio en el momento lineal? Vean que él dice que rebota con la misma rapidez. Pero cambia su dirección, ¿no? Pero cambia su Exacto, dirección. Ajá. exactamente, cambia la dirección. No cambió el módulo, pero sí cambió la dirección del momento lineal, o sea, del vector. El vector inicialmente estaba viajando, vamos a decirlo así, en la dirección hacia la esquina superior derecha de la pantalla, iba hacia acá, pero llega a la pared, interactúa con ella y ahora, vean, se estaría moviendo hacia la esquina superior izquierda de nuestra pantalla. Entonces, aunque rebotó con la misma rapidez, su dirección cambió. Y eso ya nos está hablando de que el momento lineal se modificó. Entonces, ese cambio en el momento lineal, específicamente en la dirección del vector, ¿a qué se deberá? Pues que la pared ejerce un impulso, ¿no? Sobre la Es pelota. exactamente, exacto, lo que nos dice el teorema impulso, momento lineal. Entonces, ¿cómo podemos calcular ese impulso que el problema nos pide? ¿Qué es lo único que tendríamos que hacer? Encontrar el momento lineal podría ser, ¿no? Ajá, el momento lineal, ¿en qué instante o en qué momento? Valga la redundancia. cuando toca la pared. Pues, cuando toca la pared. Yo creo que sería antes de que toque y después de que haya tocado. Ok, antes de que toque y después de que haya tocado, ok. ¿Y qué hacemos con esas dos cantidades? Pues ya al ¿Cómo? tener esas dos cantidades podemos igualarlas al impulso lineal gracias al teorema, pues impulso-momento, ¿no? ¿Igualarlas? ¿Cómo? Pues así como el teorema nos lo dice, ¿no? Ajá, El impulso igual al cambio del momento lineal P al de una cambio. partícula. Ajá, al cambio. ¿Y cómo determinamos el cambio? Por una resta. Exacto, restamos el momento lineal después del choque, le restamos el momento lineal antes del choque con la pared, contra la pared. Es lo que hay que hacer. Entonces, eh, el tema aquí es encontrar la ecuación del momento lineal antes de que la pelota golpee la pared y después calcular el momento lineal de ese mismo objeto una vez que golpeó la pared. Se hace la resta y lo que se obtiene va a ser el impulso. ¿Sí queda claro entonces lo que hay que hacer? Sí. Sí, profe. Vale, ok. Entonces,
vamos a considerar el siguiente esquema para justamente encontrar el momento, el cambio en el momento lineal. Bueno, en este esquema que les estoy mostrando, podemos visualizar de manera más gráfica cuál va a ser la forma del momento lineal de la pelota antes y después de su contacto con la pared. Aquí, consideren que esta región como la pared, esta es la superficie de la pared. O sea, la pared se tiende hacia atrás, así. Entonces viene la pelota, aquí está este punto de color azul, viene, toca la pared en este momento, en este punto, y después cambia de dirección. Entonces, el momento lineal previo a su contacto con la pared va a tener dos componentes. Lo podemos esto visualizar construyendo un sistema coordenado. Aquí está el eje X y el eje Y. Entonces, ustedes pueden notar que el vector momento lineal va a estar en el primer cuadrante, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos las componentes de un vector que está en el primer cuadrante? ¿Cómo calculan la componente X de un vector? Con coseno, ¿no? ¿Coseno de qué? Del ángulo. ¿Cuál ángulo? Porque podemos tomar muchos ángulos. Del que forma el vector con la pared. En general. Coseno de teta. Ajá, coseno teta. ¿Pero quién es el ángulo teta? ¿Cómo se mide ese ángulo? Pues el ángulo que forma con respecto al eje X. Exactamente, con el eje X positivo. ¿Y qué más? Ese ángulo, ese coseno del ángulo teta, ¿con quién se multiplica? La velocidad. Por el módulo de la velocidad, ¿no? Ok, en general por el módulo del vector y en este caso específico por el módulo de la velocidad. Entonces, aquí está. ¿Sí lo notan? Este término que está aquí es la componente X de nuestro vector velocidad antes del choque. ¿De acuerdo? Es esta componente. ¿Cómo calculamos la componente Y de un vector? De un vector cualquiera. Pues el módulo de la velocidad por el seno de teta. El módulo del vector, ok, por el seno del ángulo que se forma entre el eje X positivo y el propio vector. Entonces, esta distancia hacia arriba, esto que tenemos aquí, será nuestra componente Y del vector velocidad. Y aquí tenemos este ángulo que también vale 45 grados, ¿de acuerdo? Entonces, como aquí este ángulo es de 45, más 45 más 90, tenemos 180 grados para un triángulo rectángulo. Entonces, pues, afortunadamente, como el problema nos dice que el ángulo que se forma entre la pared y el vector es de 45 grados, quiere decir que este ángulo que aquí estamos dibujando, aquí el ángulo teta, también vale 45 grados. Entonces, mucho cuidado ahí. Si el ángulo no fuese de 45 grados, ¿cuánto mediría este ángulo teta? Bueno, este ángulo alfa. Pues depende, ¿no? De teta. Pero pueden ustedes dar una ecuación general.
¿Cuál sería el valor de este ángulo alfa en términos del ángulo teta? 90 menos teta, ¿no? Sí. Sí. ¿Vale? Entonces, pues ahí está una relación. Vale. Y como en este caso específico, teta vale 45, entonces 90 menos 45 son 45. Bueno, entonces ya tenemos las dos componentes del vector velocidad antes del choque. Vean que las componentes son ambas positivas. Y esto es correcto, porque el vector momento lineal antes del choque se encontraba en el primer cuadrante. Bueno, ¿qué pasa después de la colisión? Después de entrar en contacto con la pared. Pues nuevamente vean, dibujamos un sistema de referencia, pero para conocer en qué dirección se está moviendo la pelota después de la colisión. ¿En qué dirección queda? Bueno, el en el segundo segundo cuadrante. cuadrante. Segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, ¿qué signos tienen cada componente? X negativa y Y positiva. Exacto. X negativa, Y positiva. Entonces, aquí está, vean. Esas serían las componentes del vector velocidad posterior al choque contra la pared. Como también aquí el ángulo después de que golpea esta pelota a la pared es de 45 grados, por eso aquí estoy utilizando la misma variable teta. Ok. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre el cálculo del momento lineal antes y después del choque. No, profe. Ok, vale, entonces, ¿qué habíamos quedado en que se tenía que hacer a continuación? Ya que tenemos los dos momentos, antes y después. Hay que Restar el restarlos. momento Momento 2 2. menos el momento 1. Correcto. Ok, entonces hagan por favor ese cálculo. Calculen, determinen cuánto fue la variación del momento lineal de esta pelota por haber chocado contra esa pared. ¿Podrá poner los valores de la masa y la velocidad, por favor? No sé si alcanza a distinguir todo o acerco más a la imagen. Así está bien, si quiere. Sí, está bien.
Bien, ya tenemos el resultado de ese cálculo. No sé si estoy bien, pero a mí me dio a menos 70,71, como el cambio en el momento lineal. Menos 70,71. Sí, Ok, ¿en qué unidades, perdón? kilogramos por metro sobre segundo. Ok. El cálculo, bueno, el resultado, bueno, sí, el cálculo se hizo de forma escalar o vectorial. Ah, lo hice de forma escalar. Ok, entonces ese signo menos que se está encontrando estaría dando la dirección. Correcto. Ok, vale. Entonces, a ver, vamos a ver qué sucedió. Bueno, por lo que suena en el resultado, solamente quedó una componente. O sea, ese signo menos que nos está indicando en qué dirección tenemos que ubicar a la diferencia. Vean, aquí de manera general, para evitar caer en errores, se está haciendo se está calculando el cambio en el momento P. Toman el momento lineal 2, que eso es lo que está en el color amarillo, le restamos el momento lineal antes de la colisión, antes del choque contra la pared, que es lo que está en color verde. ¿Qué pasa con los momentos lineales en el eje X? Ustedes pueden constatar que se van a sumar. Sí, Y en el eje Y, se cancelan. Se así es, elimina. se cancelan o se eliminan. Entonces, el cambio en el momento lineal solamente va a ocurrir a lo largo del eje X. Y es más, en el eje X negativo. Entonces, si hacemos la sustitución de valores, ¿cuánto estaría quedando? Bueno, aquí yo tengo el resultado de 2.12. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido? La masa de la pelota de tenis es de 0.06 kilogramos. El módulo de la velocidad vale 25 metros por segundo. Y el ángulo es de 45 grados. ¿Alguien más encontró algún resultado distinto a este, 2.12, el que está aquí mostrándose en pantalla? A mí me dio el mismo. Sí, profe, me dio lo mismo. Ok, vale, entonces ese sería el valor del momento, del cambio en el momento lineal. Y este cambio en el momento lineal lo podemos asociar al impulso, ¿no? Por el teorema impulso-momento lineal. Aquí está. Entonces, el impulso que recibió la pelota por parte de la pared es un vector que podemos dibujar en esta dirección. Vean, es este vector J. Vean que apunta en la dirección X negativa. Justo como el resultado nos lo está indicando. ¿Preguntas, comentarios sobre esa parte del ejercicio?
No, profe, todo bien. Ok. Entonces, con este resultado ya habremos acabado. Pues ya tenemos cuál es la variación del momento, entonces pues podemos decir que ese es nuestro momento, es de nuestro teorema. Ok, aplicando el teorema, podemos concluir que esta variación en el momento lineal coincide con el impulso. O es exactamente igual al impulso. Que es lo que tenemos aquí arriba, este resultado. El cambio en el momento lineal es igual al impulso. Pero ahora, quiero que presten atención. Relean, por favor, la pregunta. ¿Cuál será el impulso, tanto en magnitud como en dirección, dado a la pared? ¿Es lo que tenemos aquí? No, eso que calculamos es para la pelota, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo determinamos el impulso dado a la pared? No será el mismo, pero en dirección positiva. Ok. Por ¿Cómo? la... Ajá. creo que era la segunda ley de Newton. O la tercera. No. A ver, pensemos bien. ¿Cuál? Sería la tercera, Ajá, la tercera, sí, sí. que ofrece como que una fuerza contraria, ¿no? El mismo módulo, pero contraria. Exactamente. Entonces ya tienen la respuesta al problema. Utilizando la tercera ley de Newton, lo único que hay que hacer es, con este resultado, cambiarle la dirección. Entonces, cuando la pelota golpea la pared, se establecen dos fuerzas del mismo módulo, pero con direcciones opuestas. La pelota empuja a la pared y la pared empuja a la pelota. ¿Por qué razón la pelota sí cambia de dirección? O sea, cambia su momento lineal y no la pared. Porque tiene una menor masa. ¿Quién? La pelota. La pelota, exacto. Como la pelota tiene menor masa o menor inercia comparada con la pared, pues es más evidente que la pelota cambie de dirección, ¿no? Cambie de alguna manera su momento lineal. Y como la pared tiene mayor inercia, prácticamente está unida al suelo, pues no observamos alguna variación en su momento lineal que sea perceptible a simple vista. Ahora sí, ya tenemos la respuesta al problema. Ya tenemos el módulo del impulso, que vale 2.12 kilogramos por metro sobre segundo. Y ya tenemos la dirección, que sería sobre el eje X positivo. ¿Cómo vamos entonces con este primer ejercicio? Creo que bien. Entonces, se puede definir con que hay que calcular nuestra variación de momentos. Ajá. Y después, si, bueno, en este caso nos pidió el de la pared, entonces pues ocupamos la tercera ley de Newton para calcularlo, ¿no? Así es. Todo va a depender de la pregunta. Si el problema hubiese sido, determine el impulso dado a la pelota, el resultado con el que nos hubiéramos quedado es el de menos 12.12 kilogramos metros por segundo, dirección I. Pero como el problema nos pidió el impulso dado a la pared, entonces tuvimos que aplicar como paso extra la tercera ley de Newton. Y también esto, bueno, depende que entendamos correctamente el teorema impulso, momento lineal. Recuérdenlo, como
Así como en el teorema trabajo-energía decíamos, si yo observo un cambio en la energía cinética de mi partícula, eso se debe a que se realizó un trabajo mecánico sobre la partícula, es decir, una fuerza externa actuó sobre la partícula. Y es lo que está sucediendo aquí también, algo equivalente. Si observamos un cambio en el momento lineal de una partícula o de un conjunto de partículas, ese cambio en el momento se debe a que una fuerza externa actuó sobre la partícula o sobre el sistema de partículas. Por esa justa razón, en este ejercicio, el impulso tuvo esta dirección, hacia la izquierda, porque es el impulso que da la pared sobre la pelota. Bien, vamos a ver un segundo ejercicio, que igualmente está un poco basado en cuestiones reales. Y bueno, pues tenemos aquí lo siguiente. Tenemos que un balón de soccer tiene una masa de 0.4 kilogramos y que inicialmente se mueve hacia la izquierda. Bueno, aquí tenemos la figura que nos auxilia en ese sentido. Tenemos la pelota viajando hacia la izquierda, como ven, a 20 metros por segundo. Pero luego es pateado, de manera que adquiere una velocidad con magnitud de 30 metros por segundo y una dirección de 45 grados. Vean, viene la pelota, es golpeada por el pie del jugador y termina moviéndose ahora, vean, con una velocidad de 30 metros por segundo y con una dirección de 45 grados respecto a la dirección que tenía inicialmente. Bueno, con esta información nos pide determinar el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media, suponiendo que el choque apenas dura, vean, una centésima de segundo. Ok, se entiende, pero no sé qué sea eso de fuerza neta media. Ok, la fuerza neta, fuerza total. O si quieren, para que esto sea claro, si quito esta palabra neta, la fuerza ¿Eso es lo media. de fuerza promedio? Ajá, exacto. Fuerza promedio, Ah, fuerza media. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, los datos del problema, del enunciado, ¿son todos claros? Sí, profe. Ok, bueno. sí. ¿Cómo determinamos para empezar el impulso de la fuerza neta que aplicó el pie del jugador sobre el balón? La variación entre los momentos, ¿no? Primero antes de que el jugador, bueno, antes de que el jugador la golpee y después de que la haya golpeado. Ok, calculan los momentos antes del golpe y después del golpe, correcto. ¿Qué hacen con ellos después? Restamos el segundo momento al primero. Muy bien. Y eso ya por el teorema impulso-momento lineal, ya les va a decir cuál fue el impulso que ejerció el pie del jugador sobre el balón. ¿Y Sí, cómo calculan después la fuerza media o fuerza promedio? Pues sería con ese impulso dividirlo Ajá. entre el cambio entre la variación del tiempo. Correcto. Ok. Bien, entonces lo intentan. ¿Les parece bien unos 8 minutos tal vez? sí, profe, Bien. está bien. Ok. Y después lo revisamos entre todos. ¿Quieres solo el cálculo o vamos a presentar, profe? Yo sugeriría que lo presentaran para irlo revisando también, para ir checando cómo van sus cuentas.
Profe, ¿Sí? ¿con qué letras se representaba el trabajo, digo, el teorema de impulso? El teorema de impulso, momento lineal, así se Ok, escribe. gracias. ¿Sí, nada? ¿Puede bajar, por favor? Gracias.
Bien, jóvenes, vamos a revisar el ejercicio, si están de acuerdo. Vamos a ir comparando con lo que ustedes hayan realizado. Bien, entonces, el objetivo, como ustedes bien lo señalaron, fue determinar el cambio en el momento lineal del balón debido al golpe que recibe por parte del jugador. Bueno, para el momento lineal 1, es decir, antes del choque, ¿qué valor encontraron? Menos 8 kilogramos por metro sobre segundo y Ok, muy bien, es correcto. El momento lineal antes del choque es la masa por la velocidad. Y como es un vector, tenemos que considerar la dirección de movimiento, que como vemos está ocurriendo hacia la izquierda. Así que tiene sentido que sea menos 8 kilogramos metros sobre segundo y, ok. ¿Qué pasa con el momento lineal de la partícula, del balón, después del golpe? la velocidad tiene dos componentes. Correcto, tendrá dos componentes. ¿Cuáles serán cada una de las componentes? Pues, Ok, lo podemos expresar de esta manera. La masa del balón por el módulo de la velocidad, que son 30 metros por segundo, multiplicado por el coseno de 45 grados, en el caso de la componente en el eje X, y multiplicado por el seno del ángulo θ, tratándose del eje Y. Y estamos llegando a algo así. ¿Si estamos de acuerdo o alguien encontró un resultado distinto? Sí, está bien. sí, lo mismo. Vale, ¿ok? Entonces, con esta información, lo siguiente es obtener el cambio en el momento lineal. ¿Cuál fue el cambio en el momento lineal de este balón al ser golpeado? Es 0.48 kilogramos metros sobre segundo en I. 0.0. No, espera. Ok, Me equivoqué. 16.48 kilogramos metros sobre segundo y ok. ¿Y en el eje vertical? Se queda igual, ¿no? Porque 8.48. Lo mismo. Correcto. Entonces, sí. En el eje X tuvimos un aumento. Bueno, tuvimos una variación que da como resultado un aumento porque pasamos de 8 kilogramos metros sobre segundo a 16.48 metros sobre segundo dirección Y. Y en el eje vertical no hubo ningún cambio, no hay ninguna modificación en el aumento lineal. Ok, y ya que tenemos este resultado, ¿cuál será el impulso de la fuerza neta? lo mismo, pero ahora menos 16.48 más. No, perdón, menos. Pero ¿por qué el cambio en el signo? No era por lo de la tercera ley de Newton que se le ofrece como que el mismo módulo, pero en diferente dirección. Ok, pero al hacer eso, estaremos calculando el impulso dado a quién. Por ejemplo, con este resultado que tenemos aquí en pantalla, podemos obtener el impulso dado a qué objeto o a qué cuerpo. La pelota, ¿no? Exacto, a la pelota. Y es lo que nos interesa, ¿no? Ok, El- entonces no nos piden del pie, digamos. ¿Cómo, perdón? ¿Otra vez? No nos interesa la fuerza del pie, ¿no? No nos Como en la. interesa, exacto, no nos interesa lo que experimentó el pie. Lo que nos interesa es lo que experimentó la pelota, el balón. Entonces, aquí no es necesario aplicar la tercera ley de Newton. Sí, ok. Yes. Ok, entonces ese ya es nuestro resultado. Ese es nuestro impulso dado a la pelota. 16.48 kilogramos metros sobre segundo I más 8.48 kilogramos metros sobre segundo J.
¿Sí todos de acuerdo con esta parte? Sí, Ok. ¿Y cómo determinamos ahora la fuerza media o fuerza promedio proporcionada a la pelota? pues con la fórmula que tiene ahí en la derecha, ¿Correcto? solo sería despejar la fuerza media, que ¿Correcto? quedaría como el impulso Ajá. sobre la variación del tiempo. Ok, muy bien. Y ya con los datos numéricos, ¿cuál es la fuerza promedio que se le ejerció a la pelota? Sería no, perdón. Es que al dividir me sale cantidades altas. No sé si sea 1648 newtons en Sí, la primera. Ah, ok. Entonces en la otra sí serían 848 newtons. correcto. Entonces, ahí está. Esa es la fuerza promedio o fuerza media que el pie del jugador le presenta, le da a la pelota para lograr hacer que cambie de dirección. Y es más, hasta hacer que su velocidad se vea incrementada. Esto recuerden que también lo podemos expresar en términos del módulo y de la dirección. Ok. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre el desarrollo de este ejercicio? No, profe, ninguna. No, pero ¿Ok? Bien, pues con este segundo ejercicio estaremos terminando nuestra sesión de este día. Les voy a dejar en pantalla eh, como que un adelanto del siguiente ejercicio que vamos a realizar. Eso será la siguiente clase, porque evidentemente ya no hay tiempo. Y bueno, quiero que le echen un vistazo, porque ese es un problema que creo que se adecua mucho pues a su carrera, ¿no? Es decir, el problema trata de una prueba de choque, que tal vez han visto en algún momento en internet, me imagino. Entonces, en esas Sí, pruebas de profe. choque, esto que estamos realizando tiene mucha importancia, tiene una aplicación muy importante. Entonces, de eso va a tratar el ejercicio que vamos a realizar la siguiente clase. Bien, si no hay algún comentario, algo por parte de ustedes que comentar sobre lo visto el día de hoy, damos por terminada nuestra sesión de este día y le estaremos retomando la siguiente clase. Vale, yo tengo una duda, pero es más personal. ¿Me puedo quedar al final, profe, rápido? ¿Sí está bien? Claro que sí, profe. Bien, jóvenes, hasta luego, escuchamos profe. entonces la siguiente clase. Hasta luego, excelente día a todos. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego.